Nosotros digamos, en el protocolo de investigación, lo que ya les voy a compartir la pantalla, así lo refrescamos. En el protocolo de investigación tenemos, todos pasaron ya por esta instancia, ¿no? Que es desarrollar la presentación preliminar. ¿Qué pasos aparecen fundamentales en la presentación preliminar? Bueno, primero mencionamos un tema, que el tema es la coyuntura general del tema que yo voy a abordar, pero también dentro del tema hago mención, ya directamente me vinculo con los espacios, con el contexto, con la problemática en sí, sobre la cual yo voy a estar trabajando y voy a estar vinculándome. Entonces, ahí ya aparece vinculada el área, aparece vinculada el ámbito, aparece vinculado los espacios en los cuales yo voy a determinar o voy a desarrollar mi investigación. Entonces, el tema es muy parecido en cuanto a la redacción junto al problema de investigación, pero no tiene la misma intención. En el tema simplemente menciono y digo, por ejemplo, para seguir con ejemplos que ya veníamos trabajando, sobre todo si vieron el video o estuvieron en la clase anterior, tomamos el tema de los adolescentes y digo, los hábitos de actividad física y deporte en adolescentes de nivel en el ámbito escolar, ¿no? Entonces, de repente, mi tema ya está mencionando dentro de qué área voy a trabajar, con qué tipo o nivel de personas voy a trabajar, cuál va a ser el objeto de estudio, y ese tipo de cuestiones que ya aparecen en el tema. Pero no me dice nada, solamente me dice qué enfoque va a tener mi trabajo. Bien, ese es el tema de investigación, y esto ustedes ya lo hicieron porque lo plantearon en la presentación preliminar. Pero después también mencionan un problema de hecho. ¿Qué es el problema de hecho? Es ese problema real que vemos, que nosotros en la vinculación con algún ámbito, con algún espacio, o a través de haber visto algún análisis estadístico, algún estudio o algo, nos llama la atención que, por ejemplo, los adolescentes no realizaban actividad física. Entonces, también puede surgir de ahí esta problemática. El problema de hecho es eso, es de dónde surge, ¿no? esta problemática. Espérenme que también mientras voy hablando, voy incorporando gente. Ahí están Alexis y Nehuen que se suman. Bien. Eh, entonces digo, bueno, el problema de hecho hace referencia a esto, a decir, ¿cuál es la problemática real? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que encuentro? Ya sea, como les dije, un dato estadístico, o sea, lo que yo veo en la realidad, porque me doy cuenta que en los ámbitos en los que estoy hay determinadas problemáticas. O a veces puede ser no sé, que alguna información me llame la atención y que yo vea que tengo determinado acceso a algunas fuentes vinculadas y diga, che, voy a ver qué pasó acá. Entonces, por ejemplo, no sé, para corrernos del ejemplo de los adolescentes, podría mencionar, creo que todos vieron, porque salió en todos los periódicos, en los noticieros, si muchos están vinculados en redes sociales en los que están involucrados en el ámbito del deporte y demás, habrán visto todo lo que se armó en función de la problemática esta de el equipo de atletismo que viajó al sudamericano y demás, ¿no? Entonces digo, uno puede ver una problemática como esa, tener en cuenta que puede tener determinado acceso a la fuente, ¿no? a fuentes vinculadas a esos espacios, y decide hacer una investigación en ese sentido. Ahora, ¿es un problema que uno vivenció? No, es algo que encontramos que sucedió en la realidad. En el problema, de hecho, contaríamos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, ahí no decimos por qué, no decimos cuáles son las posibles causas, no decimos nada, solo decimos qué es lo que pasó. Un problema, de hecho, cuenta qué pasó. Y si yo sintéticamente tengo que resumir qué pasó, había un contingente de deportistas preparado para competir en el sudamericano que se iba a hacer en Argentina. La misma cantidad de ese contingente se quiso trasladar a una actividad que no se hacía en Argentina, y a partir de ahí se generaron algunos inconvenientes de los que se pueden mencionar los que uno fue encontrando como información de lo que se decía, no sé, en los medios de comunicación, en los accesos que uno tenga, en preguntarle a la gente vinculada a la temática, ¿no? Entonces, uno ahí redacta el problema. De hecho, lo que no dice es por qué eso pasó, o no se pregunta por qué eso pasó. Simplemente redacta un problema de hecho.
Pero todavía acá estamos hablando de esa fase preliminar, que es la que ustedes escribieron. Ahora, una vez que pasó esto, ustedes van a la teoría y sucede lo que yo decía recién. Empiezan a buscar fuentes de información que hacen mención al tema. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, puedo tomar las cartas que redactó el ENAR, puedo tomar la información de las páginas oficiales, puedo empezar a tomar información de entrevistas que le hicieron, no sé, a la secretaria de Deportes, por el lado de la Secretaría de Deporte de Nación, puedo tomar referencia, empiezo a tomar información, ¿no? Y voy armando ese rompecabezas de información para construir, ¿no?, una teoría que acompañe ese problema de hecho que yo mencioné, donde yo todavía no hablé de los por qué, simplemente mencioné el problema de hecho. Con la teoría lo que hacemos es eso. Esto hagan una analogía con la problemática de cada uno de ustedes. Con la teoría tienen que lograr abordar el problema de hecho que ustedes mencionaron. Entonces, sea cual sea el problema de hecho que mencionamos, en este caso mencioné lo de atletismo, pero también habíamos arrancado con el ejemplo de los adolescentes. Entonces digo, si voy a trabajar con adolescentes, ¿qué teoría me tiene que acompañar? Bueno, la que me va a acompañar en función de la temática que yo voy a abordar, ¿no? Porque yo, si menciono hábitos de adolescente, lo puedo trabajar desde la Organización Mundial de la Salud, pero también lo puedo trabajar desde políticas públicas, analizando oferta y demanda. Yo digo, menciono esto para así mantenemos una línea con el ejemplo que habíamos dado en el video anterior. Y lo que mencioné de atletismo era una forma de que vean de que a veces problemas que no son directos en nosotros, pero que nos damos cuenta que tenemos acceso a determinada fuente, nos permite generar un problema de investigación el cual podríamos abordar. Entonces, no siempre son cosas que vivenciamos, pero son cosas que pueden suceder de esta manera. Bien, llega el momento donde me empiezo a preguntar causas del problema, y esto ustedes ya lo hicieron. Cuando ustedes se preguntan sobre posibles causas, acá se piden al menos 5. Pueden ser 2 porque ya tengo claro cuál va a ser el camino. Pueden ser 3, pueden ser 5. Puede ser una bien desarrollada porque ya sé por dónde voy a enfocar mi trabajo. Pero esta causa o esta posible causa que yo menciono acá también está vinculada con la conjetura. Que las conjeturas, acá no planteamos todavía hipótesis, hablamos de conjeturas, ¿no? Es decir, ¿qué creo yo que está pasando? ¿No? Entonces digo, bueno, por acá menciono cuál es la conjetura de lo que creo yo que está pasando, pero apoyado en lo que dice la teoría, apoyado en esas posibles causas, pero esto ustedes ya lo hicieron. Pero les quiero mostrar, y por qué menciono digamos, la presentación preliminar, para que vean cómo se vincula con el diseño de la investigación. Entonces acá sí, empezamos a hablar del diseño de la investigación, y el tema de hoy lo vamos a vincular directamente a este primer capítulo, que es la presentación del problema. ¿Cómo desarrollo mi problema de investigación para que quede bien planteado y para que tenga coherencia en todo el planteo, desde que se inicia la fase problemática hasta que concluye? Que ahora vamos a ver cuál es la importancia de todos estos puntos. Bueno, fíjense, nosotros acá decimos que una presentación del problema tiene que incluir un problema de investigación, preguntas de investigación, la redacción de los objetivos, los propósitos o justificación y el tipo de estudio y diseño, que este lo vamos a dejar para otro día porque lo vamos a vincular con las herramientas de recolección de datos. Pero sí, lo que vamos a mencionar hoy, en el tiempo que tenemos, es de qué se trata el problema de investigación, de qué se tratan las preguntas de investigación, cómo van vinculadas, cómo van conectadas unas con otras y cómo construimos esos objetivos. Y hago referencia a los objetivos porque los objetivos es la parte más importante de todo este desarrollo. ¿Sí? Porque los objetivos es como la guía del qué hacer, ¿no? Es como la guía que se me presenta para saber qué camino voy a recorrer yo dentro de mi trabajo, cuáles son las finalidades o los resultados que yo espero dentro de mi trabajo. Y para poder resolver eso, tengo que plantear buenos objetivos. Entonces, el objetivo me permite después desarrollar actividades, pero también me permite conectar con esa teoría que yo voy encontrando trabajando dentro de mi trabajo. Porque el objetivo tiene que contener a esa teoría o a esos puntos que yo voy a profundizar de la teoría que seleccioné. Bien. Hasta acá vemos cómo se estructura. ¿De dónde surge esto? Bueno, esto surge de las conjeturas que me dicen en el planteamiento, digamos, de la presentación preliminar. Esto surge de las posibles causas que yo me pregunté.
Y seguramente esa posible causa que yo me pregunté en la presentación preliminar es la que se transforma en mi problema de investigación. Y ahí es donde yo le tengo que dar fuerza a ese problema de investigación para poder saber cuál es la perspectiva que voy a trabajar desde mi investigación. Bien, ¿y por qué digo la perspectiva? Bueno, si recuerdan algunos temas que ya fuimos tocando, siempre digo lo mismo. El problema de hecho, ese problema de hecho que habíamos mencionado en la presentación preliminar, que ustedes contaron en la presentación preliminar, para ese problema de hecho puede haber muchas posibles investigaciones, porque depende de la perspectiva que cada uno lo trabaje. Supongamos que vamos al tema de, no sé, de todo este lío que se produjo con todo el contingente que tenía que viajar al sudamericano y todo este embrollo. Bueno, de repente lo tengo a Ignacio ahí que dice, no, mirá, como yo tengo conexión con algunos de los atletas que van a viajar, mi trabajo va a estar vinculado en la perspectiva de los atletas frente a las, no sé, al trabajo y el desarrollo planteado por la Federación, por la Secretaría de Deporte de Nación y por el ENAR. Entonces, ¿qué analizás ahí desde la mirada de los atletas? Bueno, analizás si conocen las funciones de cada uno de los espacios, si el trabajo que realizan está vinculado a las actividades cotidianas de ellos como deportistas, no sé. Digo, el enfoque que Ignacio plantea es desde los deportistas. Pero de repente, no sé, lo tengo a Andrés ahí, y Andrés dice, no, mira, la perspectiva de mi trabajo va a estar vinculada a no sé, los roles y funciones de cada una de las entidades que tienen que conducir este tipo de desarrollo deportivo. Bueno, ¿y a qué hablamos de desarrollo deportivo? Estamos hablando de alto rendimiento, porque en este caso es alto rendimiento. Pero el enfoque de Andrés de repente cambia. Ya no es analizar desde la mirada de los deportistas. El enfoque de él va a ser analizarlo desde las políticas públicas y él lo puede plantear ahí porque dice, bueno, de repente yo creo que tengo el acceso como para conectar con gente de la Secretaría de Deporte, con gente de la Federación y con gente de el ENAR. Bueno, fíjense que los dos están trabajando sobre el mismo problema de hecho. Lo que cambia es la perspectiva. ¿Y qué define la perspectiva? Bueno, una de las cosas más importantes que define esa perspectiva es la accesibilidad que voy a tener a la fuente. Entonces, si para seguir con los ejemplos de los dos que mencioné, si Ignacio dice, voy a trabajar desde la mirada de los deportistas, es porque él tiene acceso a algunos deportistas de los que estaban implicados en este contingente y él decide encarar la problemática desde esta perspectiva. Y Andrés que dice, no, mira, yo tengo acceso a trabajar esta mirada desde el ENAR, la Secretaría de Deporte y la Federación, dice, no, yo voy a trabajar sobre la mirada del desarrollo deportivo y las políticas públicas en el deporte de alto rendimiento. Entonces digo, los dos trabajan sobre el problema sucedido, pero trabajan desde distintas perspectivas. Y si lo llevamos al ejemplo de los adolescentes, hoy les di dos ejemplos. Yo digo para ir dando ejemplos para que se comprenda a dónde voy. El tema era el hábito de actividad física en los adolescentes, pero el problema de hecho estaba vinculado a que creemos que hay un determinado nivel de inactividad o una determinada carencia en la práctica deportiva o de actividad física de los adolescentes. Entonces, eso es el problema de hecho. Entonces, el tema dice, voy a hablar de los hábitos de los adolescentes. El problema, de hecho, que ya lo habíamos mencionado, es el que nos cuenta que hay adolescentes o hay pocos adolescentes que realizan práctica deportiva. Lo que todavía no definimos es el enfoque. Y el enfoque depende de cada uno. O sea que, en este sentido, siempre les digo, fíjense que ustedes en su vida cotidiana, en su vida profesional, tengan ese acceso necesario para poder trabajar la problemática que plantean. Entonces, cuando tengo que llegar a mi problema de investigación, llego al problema de investigación y digo, si lo trabajo desde, no sé, seguimos con la temática de los adolescentes, si lo trabajo con el tema de los adolescentes, puedo decir, los adolescentes realizan, o los adolescentes, el nivel de actividad física y deportiva de los adolescentes está vinculado a la propuesta
de los clubes de barrio en determinado territorio. Entonces, ¿qué hago yo? Plantear que los clubes de barrio están tal vez ofreciendo escasas actividades para la franja adolescente, para la franja etaria adolescente. También me lo podría preguntar desde la mirada de la política. Entonces digo, el municipio de tal lugar realiza la oferta suficiente para las demandas de los adolescentes que quieren realizar actividad física y deporte. Estoy analizando oferta y demanda. Ahora, si prestaron atención a los dos planteos, que los voy inventando sobre la marcha, los voy planteando sobre la marcha y digo, para que vayas sirviendo como ejemplo de las cosas que van apareciendo. Fíjense que siempre vinculo más de una variable. Yo en este caso hablo, ya en el problema de investigación, de la escasa práctica de actividad física de los adolescentes, porque es la problemática que encontré cuando hablo del problema de hecho. Entonces, en mi problema de investigación, yo ya estoy mencionando si la escasa actividad de los adolescentes, o si el nivel de actividad de los adolescentes, tiene que ver con otra posible causa. Una variable depende de la otra. Yo estoy aplicando más de una variable que juntas me van a proponer un resultado frente a esta problemática que planteo. Quiere decir que yo estoy trabajando aún sobre el mismo problema de hecho, que es la inactividad física o la escasa actividad física de los adolescentes, pero mi perspectiva puede estar desde distintos enfoques. Entonces, de repente, a Maxi, no sé, yo para ir mencionando a los que veo que están en el encuentro, Maxi Cambareri dice, no, mirá, a mí me interesa la relación de los adolescentes con el tema de la salud. Entonces dice, mi enfoque va a estar desarrollado desde la Organización Mundial de la Salud y la mirada que tiene el Ministerio de, de Salud de la Nación y cómo se vincula eso con la actividad de los adolescentes. Entonces, de repente él el enfoque lo plantea desde la salud, ¿no? Entonces, yo me podría preguntar simplemente como problema de investigación, ¿el nivel de actividad física de los adolescentes es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud para esta franja etaria? Estoy vinculando dos variables, que una es las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el nivel de actividad física de los adolescentes. Fíjense, ya en función del mismo problema de hecho, desarrollé más de un problema de investigación. Porque lo que estoy planteando es el enfoque sobre el cual yo voy a trabajar. ¿Está? Entonces, esto es muy importante a la hora de desarrollar el problema de investigación. Que logren vincular más de una variable, que eso defina el enfoque sobre el cual van a trabajar, y algo que tienen que evitar es las preguntas de tipo abiertas o las preguntas que presentan esta cuestión de ambigüedades, de preguntas que me generan una ramificación de la problemática, como por ejemplo decir qué efectos produce la inactividad física de los adolescentes en nuestra sociedad. ¿Cuándo van a terminar esa investigación? Si yo pregunto qué efectos produce la inactividad física, ¿no? Es como una pregunta demasiado abierta. Entonces tienen que tener cuidado con ese tipo de preguntas cuando plantean qué efectos produce, qué situación se presenta, cuáles son las causas de, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene tal cosa? ¿No? Entonces digo, hay que tener cuidado con esos planteos demasiado abiertos, porque mi problema de investigación, este problema de investigación que yo tengo que redactar acá, es el que tiene que conectarme con esas variables que yo voy a trabajar. Entonces, ya tengo desarrollado mi problema de investigación y, no sé, nos quedamos ¿con cuál? Con el de si el nivel de actividad física de los adolescentes es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, yo no estoy diciendo que los adolescentes no realizan. Yo me estoy preguntando sobre el nivel de actividad física de los adolescentes. Y si es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Yo ahí estoy planteando parámetros. Estoy diciendo, mi trabajo ¿en qué se va a basar? En demostrar o en describir si el nivel de actividad física que realizan los adolescentes tiene que ver con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, los parámetros son los que voy a tomar de la Organización Mundial de la Salud. Si yo decidiera ir
por el lado de oferta y demanda, ¿en qué me voy a basar? En qué proponen los espacios las instituciones que dan actividad deportiva en determinado territorio y analizar si los adolescentes realizan y si además lo que se propone es lo que demandan los adolescentes. Entonces, trabajo oferta y demanda. También lo puedo trabajar de la política pública, de ver si los espacios estatales, los espacios que dependen del Estado, los polideportivos municipales, los centros los centros de actividad física y deporte, los centros integradores comunitarios, los CEF, todos los espacios que son del Estado, ofrecen actividad física para estas franjas etarias, qué tipo de actividad física ofrecen y qué quieren hacer los chicos que requieren o quieren realizar una práctica deportiva o una práctica de actividad física, pero que no encuentran lo que quieren hacer o que lo que se ofrece en esos espacios no es lo que ellos quieren realizar. Entonces terminan pagando una cuota, terminan yendo a los clubes de barrio. Ahora, yo puedo analizar todo eso, pero lo que tengo que hacer es definirlo, ¿no? Entonces, yo planteo, ¿cuál es el marco institucional, ¿no? Que ofrece actividad física para los adolescentes según la demanda del territorio? Entonces, cuando me pregunto cuál es el marco institucional, en marco institucional quiere decir que yo en la teoría encontré que marco institucional me define cuáles son las instituciones que funcionan por asociacionismo, cuáles son las funciones que funcionan desde organizaciones sociales, cuáles son las instituciones que funcionan a partir del Estado. Entonces, asociacionismo, tengo los clubes de barrio. Organizaciones sociales, tengo organizaciones sociales y políticas que de repente puedan ofrecer, como por ejemplo, no sé, una organización social, no sé, una iglesia que decide tener alguna propuesta de actividad deportiva, algún centro de scout que dice, che, acá nosotros en la semana también tenemos actividad deportiva, alguna escuela que decide ofrecer actividades extracurriculares, entonces digo, ahí voy enmarcando esos marcos institucionales que la teoría me dijo que lo mencione como marco institucional, eso no lo digo yo. Ahí es donde empieza a tener funciones la teoría, porque me empieza a definir desde qué lugares yo voy a encarar mi problemática, porque la problemática ya la decidí. Voy a trabajar la relación de oferta y demanda en propuestas de actividad deportiva para los adolescentes, por ejemplo. Ese sería mi tema si yo voy al tema de oferta y demanda. Pero el tema está vinculado a desde dónde lo voy a encarar. El tema me dice que yo tengo que desarrollar un problema de investigación vinculado a este tema. ¿Está? Entonces, si yo tengo un problema de investigación vinculado a este tema, el problema de investigación, ¿qué tiene que hacer? Bueno, mencionar las variables que yo desarrollé en el tema. Entonces, tema, problema de investigación, están vinculados pero tienen distinta perspectiva, distinta intención. ¿Está? Y después vienen las preguntas de investigación. Acá pregunto, antes de avanzar, así aprovechamos el tiempo. ¿Se entiende la mirada del problema de investigación? ¿Cómo se redacta? ¿Cómo conecta con la problemática? Esto me interesa. ¿Se entiende por dónde vamos con esta cuestión? A ver, les quiero ver las caras. Saco el... ¿Estamos todos de acuerdo con la mirada? ¿Esto se entiende entonces? ¿Podemos avanzar? ¿Nadie quiere preguntar nada con respecto a este tema? Hernán, buen día. Yo te quería preguntar si se pregunta ahora o a lo último. No, ahora dale, dale. Igual entré un cachito tarde, así que quizás ya lo dijiste, pero por las dudas te vuelvo a preguntar. Sí, no, bueno. En el caso, por ejemplo, nosotros con mi compañero lo que queríamos hacer era trabajar sobre lo que es entrenamiento de la fuerza en edades infanto-juveniles. Y lo que teníamos pensado meter en algún momento, como para redactar lo que es los beneficios del entrenamiento. Vos recién me dijiste evitar preguntas abiertas y que sean demasiado abarcativas como para que no se extienda un montón. Entonces, digo, capaz que no va a poner todo lo que son los beneficios porque puede ser un montón de cosas. Mirá, para tomar tu ejemplo, si vos decís en un problema de investigación, ¿cuáles son los efectos del entrenamiento en el desarrollo de la fuerza en la franja etaria infanto-juvenil?
vos decís, cuando vos te preguntás cuáles son los efectos del entrenamiento, digo, es demasiado abierto porque vos no vas a poder contener a todas las variables que se te presentan en el efecto del entrenamiento. Ahora, mirá cómo cambia si vos decís cuál es el efecto del entrenamiento aplicando el método tal en el desarrollo de la fuerza en edades infantojuveniles. ¿Qué estás aplicando dentro de esa relación de las variables? Estás aplicando el método que vos vas a utilizar para decir si eso tiene un efecto o tiene un determinado efecto para el desarrollo de la fuerza en esa edad infantojuvenil. Entonces, fíjate que pasaste de una pregunta totalmente abierta que dice los efectos del entrenamiento a decir qué efectos produce la aplicación de tal método en el desarrollo de la fuerza infantojuvenil. Entonces, las dos variables, ¿cuáles son? El desarrollo de la fuerza infantojuvenil, para lo cual tenés teoría para tirar para arriba, porque tenés un montón de teoría. Ahí está la decisión, siempre les digo, la decisión metodológica es la decisión de los investigadores que van tomando en función de la teoría que eligen y en función del acceso a la fuente. Vos en este caso vas a definir, ¿sí? Para hablar de teoría, o sea, si la teoría que vas a aplicar usás, no sé, usás a Materie, usás a Verjoyanki, usás a Anselmi, digo, vos vas a decidir qué teoría vas a utilizar. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que siempre se suele apelar a los autores más relevantes dentro del área de desarrollo. Entonces, tenés que buscar autores que tengan publicaciones, que tengan algunos libros escritos, que tengan, digo, cuando es un tema que tiene tanta teoría, tenés que ir por el lado de los autores que sean más relevantes. Entonces ahí podés tomar un autor de base, uno de los autores de los que siempre aparecen, estos que te mencionaba, o podés ir por una línea, decir, el método tal lo aplica fulano, entonces a partir de esta teoría de base, hay un método tal que lo aplica un fulano, ese fulano, ¿qué dice respecto o qué trabajos hizo respecto a la aplicación de ese entrenamiento en edades infantojuveniles? Bueno, ahí es donde vos empezás a conectar y ahí es donde la teoría empieza a jugar dentro de mi fase problemática. Porque muchas veces, y es uno de los grandes errores que se cometen, es plantear la problemática en función del sentido común, pero no apoyándonos en la teoría. Y ese es uno de los errores más relevantes y que suele suceder más, de forma más cotidiana en la fase problemática, que escriben mucho por sentido común, que no se apoyan en la teoría que fueron eligiendo, que no marcan cuál es la teoría que fueron eligiendo, no le dan relevancia, no encuentran categorías para analizar dentro de esa teoría que eligieron. Entonces digo, eso es fundamental. Ahí viene la relevancia de la teoría. Y ahora vamos a hacer una revisión sobre eso rapidita. Pero para que vayan teniendo en cuenta cómo nos vamos introduciendo en esta fase problemática y que ustedes, terminado este encuentro, puedan revisar esa fase problemática, a ver si se encuentran estas cuestiones que deben realizar y los principales errores que voy mencionando para que no se produzcan en su fase problemática. ¿Está? No sé si te respondí, Nehuen. Digo, Sí, la sí, forma en que buenísimo. va. Bien. Bárbaro. Bueno, vamos a... Tengo una pregunta Sí, cortita. sí, Ignacio. Eh, la forma de redacción del problema, ¿es una sola pregunta? ¿Puede tener más de una pregunta? ¿O puede tener una breve descripción y una pregunta? ¿O cómo es para que sea más? Es una pregunta. Tu problema de investigación es una única pregunta que es la que conecta las variables. Es donde vos te preguntas, che, ¿este método me mejorará la fuerza en el entrenamiento de los adolescentes, de las edades infantes juveniles? Para tomar el ejemplo de Nehuen. Vos ahí te preguntás eso. A partir de ahí, lo que tenés que tener claro es que se produce un montón de temas por debajo, un montón de, no quiero decir temas para no confundirlo, un montón de características, rasgos que empiezan a aparecer en función del problema que yo voy a trabajar. Porque yo ya decidí el problema, ya decidí en qué área lo voy a desarrollar, con qué tipo de personas lo voy a aplicar, en qué franja etaria lo voy a proponer, y además estoy diciendo qué método voy a aplicar o qué forma de entrenamiento voy a aplicar. Entonces, cuando uno desarrolla eso, empezás a bajar y decís, che,
este método, pues primero tenés que poner en discusión el método, ¿no? Entonces, hacer alguna mención en tus preguntas, ahí vienen las preguntas de investigación. Las preguntas empiezan a ser preguntas sobre este problema de investigación. ¿Y dónde conecto esas preguntas de investigación? Las conecto con la teoría. Entonces, todo lo que se escriba, porque acá aparece algo que es importante, es lo que se sabe, pero también lo que no se sabe. Entonces, en las preguntas de investigación, yo me hago 4 o 5 preguntas de investigación que hacen referencia al tema. Entonces, yo digo, para continuar con los ejemplos que veníamos trabajando, si yo planteo la relación de oferta y demanda de los adolescentes, yo me podría preguntar, los clubes de barrio, por ejemplo, preguntas de investigación, ¿los clubes de barrio ofrecen actividad física o actividad deportiva para la edad adolescente en este territorio? Entonces, ya estoy diciendo, en mi pregunta de investigación, fíjense que se desprende de mi problema de investigación, o sea que mi problema de investigación tiene que poder contener a cada una de las preguntas de investigación que yo desarrollo, porque es un desprendimiento de ese problema de investigación. Entonces digo, las instituciones que pertenecen al Estado, las instituciones estatales, ¿contienen a los adolescentes en la propuesta de práctica deportiva o de actividad física? Es otra pregunta de investigación que yo me estoy haciendo en relación a la oferta y demanda. Otra pregunta me podría ser enfocada en los chicos. Digo, las actividades físicas y deportivas que los adolescentes quieren realizar, ¿encuentran ese tipo, o las demandas, ¿no? Las demandas de los adolescentes, ¿tienen relación con las ofertas planteadas en el territorio? ¿No? Entonces digo, ¿qué enfoque le estoy dando? Bueno, ahí empiezo a encontrar que las preguntas de investigación me conectan con mi problema de investigación de forma permanente. Y ahí aparecen los objetivos que son como una posible respuesta de esa pregunta de investigación. Entonces, si yo me preguntaba si las instituciones estatales ofrecen actividades o contienen a las franjas etarias, ¿qué va a decir mi objetivo en función de esa problemática? En función de esa pregunta de investigación. Analizar las propuestas de actividad física y deporte de las instituciones estatales que ofrecen algún tipo de actividad deportiva. Analizar las instituciones que ofrecen actividades deportivas en el territorio que sean del marco institucional referido al Estado. Digo, mi objetivo me dice qué voy a hacer durante mi investigación. Una de las cosas que voy a hacer, que todavía no digo cómo, digo qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Es analizar las propuestas de... El cómo voy a analizar esas propuestas es una cuestión que es posterior, que después defino cómo lo hago. Pero yo ya sé que durante mi investigación, una de las cosas que sí voy a hacer es analizar las propuestas que hay de ese tipo de instituciones. Entonces, después, ¿cómo lo voy a resolver? Si hago un mapeo institucional, si hago, si busco de referencia las instituciones más relevantes para ver qué tipo de actividades ofrecen, si voy al municipio y tengo un encuentro con el secretario de deporte de ese municipio, con el director de deporte, para ver que me cuente cuáles son las propuestas de actividades para los adolescentes en los espacios estatales. Después resuelvo cómo. Yo todavía no estoy diciendo cómo, estoy diciendo qué voy a hacer durante mi investigación porque es lo que necesito para mi investigación. ¿Qué es lo que necesito? Analizar las propuestas de actividad física y deportiva para adolescentes de las instituciones estatales. Porque estoy diciendo qué voy a hacer. Y ese qué voy a hacer surge de una de las preguntas de investigación que yo me hice. Pero ambos están dentro de mi problema de investigación, que es la relación de oferta y demanda entre adolescentes y territorio. Entonces, fíjense cuando hablo de coherencia, es cómo vamos desmembrando cada una de las áreas que van apareciendo, cada uno de los ítems que van apareciendo, para poder ir conectando coherentemente, ¿sí?, desde la teoría y desde la experiencia. Entonces, acá es donde toma mucha relevancia la teoría, porque todo esto que yo me estoy preguntando, lo tengo que tener escrito en la teoría. Si yo voy a hablar de instituciones estatales y del tipo de función que deben cumplir, tengo que contar, según la ley de deporte, o según los manifiestos de cada municipio, según los manifiestos de cómo trabaja esa provincia, cómo voy a, o qué tengo que buscar
como propuesta dentro del ámbito de las instituciones que ofrecen actividad deportiva. Pero eso lo tengo que tener contenido en la teoría, y para eso yo ya había seleccionado la teoría. Por eso pude definir que voy a definir como marco institucional los tipos de instituciones que ofrecen algún tipo de actividad. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tienen que lograr, conectar la teoría con la fase problemática. Porque si ustedes logran hacer eso, la investigación está parcialmente resuelta. Está parcialmente resuelta. Esto es muy importante. Porque además les va a permitir poder jugar con que cuando van apareciendo nuevas cuestiones o temas interesantes, ustedes puedan traer esos temas y poder reformular alguna de estas cuestiones que ustedes habían planteado, porque nada es tan estructurado y tan rígido. Entonces, esto es lo que quería poder plantear hoy en este bloque. Ahora, como sé que van a quedar algunas dudas, y para conectarlo con algunos de los temas de ustedes, como hicimos con el video anterior, volvemos a conectar 15, 20 minutitos como para hacer un conversatorio, para que podamos charlar de esto que les bajé un poquito más técnico y más teórico, pero que podamos bajarlo a las realidades. Así que ahora cortamos con este encuentro y nos encontramos nuevamente con el link para trabajar los temas que pudimos desarrollar hoy. ¿Les parece? Buen día, Hernán. Quería hacerte una consulta. Sí, Martín. Mirá, Yo te queda envié menos de un minuto, Martín, perdóname. Justo estaba despidiendo este bloque, que es el video que voy a subir al aula de deporte y ciencia. Así que ahora, cuando reiniciamos, me preguntas. ¿Te parece? Dale, listo. Dale.